¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. De calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Hoy les vamos a presentar una compañía que se llama Valora. Nació en Galicia hace ya 23 años. Tuvo, como dicen ellos, el mejor entrenador posible, Inditex. Valora, cuentan, no sería lo que es si Inditex no les hubiera retado a buscar el liderazgo en sostenibilidad. Operan a nivel global, asesoran a más de 50 empresas cotizadas en el IBEX 35, en el DAX, en el CAC 40 y la mitad de las empresas de diversos índices de la bolsa mexicana. Asesoran a más de 1.000 clientes nacionales e internacionales en 45 sectores diferentes. Hoy hablamos de Valora, hablamos de sostenibilidad y lo hacemos con Senén Ferreiro, que es presidente de Valora. Senén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, gracias. Así que cuando necesite alguna referencia o alguna voz autorizada sobre sostenibilidad, ya sé a quién tengo que llamar, ¿no? Bueno, en parte sí y en otra parte estamos aprendiendo como muchos, ¿eh? O sea, sí que es verdad que llevamos muchos años aprendiendo y hay temas que ya los tenemos muy claros. Pero sostenibilidad hay que entender que estamos casi al principio de la curva y todos estamos inventando soluciones para efectivamente que las compañías y la sociedad se transformen, ¿eh? O sea, hay mucho que hacer. Bueno, enseguida me cuentas qué es Valora, qué es lo que hacéis, cómo asesoráis y cómo ayudáis a las empresas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad, cómo lo medís, cómo les ayudáis a ganar la eficiencia. Pero antes tenemos esta semana una cita muy importante que es la COP28, ese gran encuentro a nivel internacional, mundial, para marcar las grandes líneas y para ver si las cosas se están haciendo bien. ¿Qué esperáis del encuentro de este año? Bueno, para que todo el mundo entienda, las COP son como las reuniones de seguimiento del Gran Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París de Cambio Climático es con el que nos movemos y de ahí salieron muchísimos documentos. El plan de Green Deal de la Unión Europea, que luego ha desembocado, el plan de finanzas sostenibles. Entonces, las COP evalúan el seguimiento. ¿Qué esperamos de esta COP? Bueno, pues como casi todas las COP, pensemos que en un año tampoco pasan tantas cosas y tan rápido como quisiéramos. Entonces siempre hay claroscuros, ¿eh? Parece que nunca queda todo el mundo satisfecho. Habrá presentación de grandes avances en energías renovables a nivel global. Hay países avanzando mucho en esa transición energética. España es uno de ellos. Ahí tenemos que estar orgullosos. Estamos en la cabecera. Y quedan grandes retos, ¿no? De países que todavía están yendo muy lentos o que han tardado en sumarse o que no están dedicando la inversión necesaria. Y grandes retos como qué hacemos cuando minoramos el carbón,
como fuente energética, cómo equilibramos las necesidades de petróleo y gas que nos necesitamos con la transición energética a nivel global, cómo gestionamos la movilidad a nivel global cuando tenemos cadenas de suministro globales. Entonces hay cuestiones que no se van a resolver en una cumbre, que son año a año ir poniendo ladrillos para ir avanzando. ¿Y España a nivel global, a nivel mundial, qué papel juega en esto de la sostenibilidad? Bueno, este año muy relevante porque Bruselas, la Unión Europea, va con una sola voz a las COP. No negocian todos los países. Y este año, como nos toca la presidencia de turno de la Unión Europea, pues nuestra ministra de Transición Ecológica pues va a ser la portavoz de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues España, pero el papel de España va a ser más preponderante en representación de la Unión Europea, que además es la región que tiene una postura no más ambiciosa solo, sino más clara sobre qué hacer en la transición, ¿no? Hay otros países o otras regiones que a veces dan un paso para adelante, otro para atrás, parece que se mueven con menos determinación. Europa tiene una determinación clara y España, en ese modelo europeo, pues también somos de los alumnos aventajados frente a otros países como en transición energética, como pues pueden ser Alemania o Francia. Claro, incluso. Y entiendo que España es de los avanzados porque las empresas están liderando ese avance y tenemos aquí empresas muy implicadas, ¿no? Y que lo están haciendo muy bien con estrategias de sostenibilidad bastante desarrolladas, ¿no? Muy en línea con la regulación, con bastante eficiencia y con una medición también que ayuda a ser transparentes y a ganar en eficiencia. Sí, aquí España se ve ahora, ¿no? Pero los que llevamos años en esto, ya hace años hubo grandes compañías energéticas españolas que hicieron una apuesta de transformación y luego ha sido muy importante el entendimiento, la apuesta también del sector financiero en financiar esa transición. La suma de compañías con criterio de inversión y tecnologías y saber hacer las cosas bien en transición energética y un sector financiero que ha apoyado esto, pues es lo que ha provocado que España vaya bien, pero no solo España, sino que seamos líderes en muchos mercados. Y ves a las empresas españolas de energía, no solo a las grandes cotizadas, sino a muchas medianas y pequeñas, pues desplegando capacidad española a nivel multinacional, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que estar orgullosos. Queda por hacer, pero estamos en buena posición. Vosotros en Valora, ¿cómo ayudáis a las compañías a implementar, a medir y entiendo que implicar a todos los empleados, a los proveedores, a los clientes en su estrategia de sostenibilidad? Claro, como cualquier compañía, nosotros sostenemos un tema de gestión de alta dirección. Entonces, lo primero es construir desde el nivel de dirección general y del Consejo de Administración, que tiene responsabilidades, cuál es el plan de acción de la compañía, la estrategia, y eso medirle, ponerle indicadores claros y compromisos concretos. A partir de ese plan, nosotros lo que hacemos es ayudar a definirlo, ver dónde están los riesgos, dependiendo del sector de actividad. No es lo mismo pues una industria del acero que una del vino, cada una tiene su singularidad, pero ese plan llevarlo a cabo y exigir compromisos de inversión para que efectivamente se produzca, O sea, no puede quedar todo en papeles, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está en la reflexión estratégica y en el acompañamiento operativo y en la búsqueda de financiación, las tres piezas. Para que yo lo aterrice, ponme algunos ejemplos de compañías con las que estáis trabajando para implementar esa estrategia de sostenibilidad. Mira, nosotros, como decías, estamos en muchos sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector agrícola, ¿no? El sector agrícola, si se modifica el patrón climático, esto afecta a la productividad, pues de muchos. Por ejemplo, la uva para el vino. Bueno, pues hay gente, empresas del vino con las que estamos trabajando, que están buscando nuevas situaciones, otro tipo de terrenos para poder tener visión a largo plazo de cómo va a evolucionar su producción y poder garantizar la calidad que tiene su producto, ¿no? En el sector industrial, transformador, ¿no? El acero, la industria de automoción, bueno, cómo reducimos el impacto energético y cómo conseguimos tener productos de más bajas emisiones para que luego nuestros vehículos, nuestros coches, pues lleven acero o lleven componentes de plástico de más bajas emisiones. No hay que trabajar en toda la cadena de valor de los productos. Pero ¿sí? Entiendo que esto de la sostenibilidad no es solo en medio ambiente, sino que también ayudáis a implantar estrategias de gobernanza, de diversidad dentro de la compañía, de incluso retorno o impacto social, ¿no? Con estrategias o con proyectos concretos. Sí, nosotros como compañía somos especialistas y entonces cubrimos la sostenibilidad en 360, ¿no? O sea, hay
tenemos gente experta en clima, por supuesto, en circularidad y tal, pero tenemos gente experta en derechos humanos, en igualdad, en fin, en toda la parte social y en temas de gobernanza. Como tú bien apuntas, un mal gobierno de una compañía la lleva por mal camino, sea en la materia que sea, tanto en digital como en finanzas como en sostenibilidad. Con lo cual, el gobierno, la gobernanza, el Consejo de Administración tiene que tener claro hacia dónde quiere que vaya. Y en la parte social tenemos cadenas de suministro, todo el mundo tiene cadenas de suministro globales, ¿no? Y yo creo que la transición que tenemos que hacer obviamente tiene impacto social y es fundamental que equilibremos las necesidades sociales del planeta en general con el avance de la economía. Si no, podemos a lo mejor tener menos huella de carbono y tener un conflicto social importante en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que esto no es un tema de buenismo, es un tema de un racional, si quieres, con cierta condición humana, pero nuestras cadenas de suministro, nuestro compromiso con una empresa tiene que ir más allá de su operación, pues no sé, si está ubicada en Elche o en Bilbao. Tenemos que pensar más allá y ahí las compañías tienen que ser valientes y hacer esfuerzo en garantizar cadenas de suministro con calidad social. Bueno, no valientes, sino que no hay otra opción. No es cuestión de ser o de hacer buenismo, sino es cuestión de hacer, no sé, egoísmo. Porque al final, si uno hace las cosas bien, en todos los ámbitos, en gobernanza, en sostenibilidad, en impacto social, tendrá un mayor retorno en el medio-largo plazo. La empresa se asegurará en la supervivencia, la retención de talento, el que los proveedores quieran seguir trabajando con ellos. Es al final egoísmo. Sí. Mira, tenemos un dicho que es las empresas no triunfan en sociedades que fracasan. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy un empresario y mi egoísmo es que el entorno social donde opero funcione y vaya bien, porque bueno, son mis clientes, son mis trabajadores, son mis vecinos, ¿no? Pero cuando yo estoy operando y a lo mejor pues trayendo pues de África o de Asia mis producciones, me interesa que ese país le vaya bien. Y a la sociedad que está allí también. O sea, hay un egoísmo racional que es ayudar a que los demás les vaya bien para que a mí me vaya bien. Y ahí yo creo que hay muchas compañías que hace tiempo que lo han visto, multinacionales y otras pequeñas, pero sí que efectivamente falta la nueva directiva de la Unión Europea que viene, que va a ser sumamente transformadora, posiblemente más que la de cambio climático. Es una directiva sobre debida diligencia en las cadenas de suministro globales, tanto en temas de derechos humanos como medio ambiente. Y va a obligar a muchísimas compañías europeas a poner orden y a reportar, como tú apuntabas, qué están haciendo en sus cadenas de suministro. Ahí va a haber un cambio transformador en un horizonte de 1 año o 2 años. ¿Cómo se mide el impacto o el retorno de una buena estrategia de sostenibilidad dentro de la empresa? Bueno, sostenibilidad cuesta dinero, igual que cuesta digitalización. O sea, es inversión con retorno, ¿vale? Efectivamente, medir dónde invierto para ver cuándo es el retorno, pues ese es el reto, ¿no? Pero hay que ser ejecutivos y poner buenos indicadores. Y entender que una inversión puede ser en capital humano, puede ser en cadenas de suministro, puede ser en paneles solares, lo que sea, nos tiene que generar retorno. Y hacer planes pensando en esto. Si lo hacemos, al final, pues a lo mejor, en vez de llevarnos 2 años, nos lleva 4, porque hay que aquilatar la inversión como cualquier otra inversión, como hemos hecho en digitalización. Entonces, el racional es un racional de gestión empresarial y nosotros somos gente de empresa, o sea, no lo vemos de otra manera. Claro, lo importante es que esa estrategia de sostenibilidad impacte en el negocio, que tenga un retorno directo. Sí. Si vemos compañías que tienen una estrategia de negocio y una estrategia de sostenibilidad separada, pues hombre, no empezamos bien, O sea, la estrategia de sostenibilidad tiene que estar integrada en la de negocio, porque tiene que estar integrada en nuestra función de compras, en nuestra función de producción, en nuestra función logística, en la función de marketing, en la función de recursos humanos. Cada uno de los directivos de una compañía tienen pequeñas o grandes responsabilidades en que la compañía avance en sostenibilidad. Esto no es solo cosa de una persona, el CEO tiene que pilotar y repartir responsabilidades. Oye, cuando vosotros empezasteis a andar hace ya más de 20 años por allá en Galicia, esto de la sostenibilidad, tú golpeabas a la puerta de las empresas y te decían, pero que yo estoy a otra cosa, bueno, estoy a vender. Yo creo que mucho, ¿no?
ha cambiado mucho, efectivamente tuvimos que predicar muchos años. También es verdad que tuvimos suerte de encontrar a compañías con una apertura de mente y una visión a largo plazo muy alta. Inditex tú lo ponías de ejemplo, pero también otros clientes pequeños, no tan grandes, ¿no? Que efectivamente no eran muchísimos, pero los que estaban comprometidos. Tampoco tenían claro todos dónde íbamos a acabar, pero sí tenían claro que había que avanzar y que la propuesta que les hacíamos desde Valora, les hacía yo en aquel momento como director, era la necesaria. Y decíamos, oye, Senén, venga, no sabemos muy bien cuál es el final del camino, pero hay que aprender este camino. Y ahí ha sido el proceso. Y es un camino, además, en el que os habéis visto impulsados, ayudados por la tecnología, ya no solo por el cambio de mentalidad de la sociedad y también de la empresa. El COVID yo creo que también ayudó bastante, ¿no?, a ver las cosas de otra manera, pero la tecnología está siendo un facilitador para poder hacer las cosas mejor y medirlas también mejor. Absolutamente, ahí estamos acelerando. Tú piensas que de los 220 que somos ahora, al principio había mucha gente más de las ramas científicas, y en los últimos años estamos integrando economistas y gente del mundo digital, incluido nuestro CEO global, que vienen de compañías digitales. O sea, no somos capaces de resolver todo haciéndolo de manera analítica, porque hay que capturar datos, como te apuntabas, hay que gestionar cuestiones a nivel multinacional. Piensa que en nuestra cartera pues tenemos a 40 multinacionales que operan, algunas desde Australia a Perú y desde Canadá a Sudáfrica, ¿no? Darles soporte para que todo esté controlado nos obliga, sin duda, a usar herramientas digitales. Algunas son desarrollos propios y otras externas, pero ahí estamos invirtiendo mucho, sí. Pues Senén Ferreiro, presidente de Valora, enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando. Un orgullo teneros aquí en Capital Intereconomía y esta es vuestra casa. Gracias. Gracias. Un abrazo. A ti, Susana. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y mañana justo se va a celebrar aquí en Madrid DIRCON 2023. Es una de las citas de referencia para la dirección financiera. Está organizada por ASET, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Paloma. Así es, Susana, una nueva edición del Congreso Nacional de la Dirección Financiera que vamos a seguir mañana desde primera hora aquí en Radio Intereconomía. Hoy, para ir abriendo boca y para adelantarnos los detalles y las novedades, está con nosotros Luis Calaf, secretario general de ASET. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros. Igualmente de que estés con nosotros, Luis. ¿En qué se va a centrar esta edición del DIRCON? ¿Qué novedades vamos a encontrarnos? Bueno, vamos a encontrar lo que nos está afectando a todos. Básicamente la digitalización, cómo nos está transformando, pero no solo eso, sino también todas las temáticas técnicas que se van desarrollando y van evolucionando de todos los aspectos de la dirección financiera. Sostenibilidad también, porque la sostenibilidad afecta a todos los aspectos, pero también cómo está cambiando el mercado financiero, las entidades que financian también, nuevos interlocutores que también van apareciendo en este campo, etcétera, etcétera. Y además es un punto de encuentro para todos los profesionales de la dirección financiera de referencia, en el cual pues no solo se relaciona entre ellos, sino que también con todo el entorno con el que trabajan cada día, ¿no? Con banca, consultoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos con ello pues los mejores especialistas. Siempre buscamos eso. Pues habrá mesas redondas, habrá entrevistas a expertos, sí, networking y un tema que nos llama mucho la atención sobre la mesa, la inteligencia artificial. Este 2023 ha sido sin duda el año de la explosión de la inteligencia artificial. ¿Qué esperáis para el año que viene de este tema? La
la inteligencia artificial lo que ha explotado es que ha llegado a la sociedad. La inteligencia artificial ya empezó a llegar a las empresas desde hace ya un par o tres de años. ¿Qué está haciendo? Pues está provocando que nos dé más valor, porque es lo que tiene que ser, dar valor al trabajo que hacemos. No tiene que sustituir, sino dar más valor. Y afecta pues a todos los procesos, a procesos de gestión de datos, interpretación de los mismos, automatización a alto nivel de procesos que antes eran muy manuales. Y sobre todo lo que estamos viendo es que poco a poco va evolucionando y va bajando a todas las capas de niveles de empresas. No solo se está quedando en las grandes corporaciones, sino que ahora estamos viendo ya que empieza a bajar a todo el tejido empresarial. Nos va a afectar a todos, nos va a cambiar, nos está cambiando ya. Eso es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Mañana estaremos presentes en este encuentro tan importante para los directores financieros. Me imagino que haréis balance de este ejercicio, de este año 2023, que ya se acaba, pero sobre todo lo que nos interesa, ¿qué esperáis del año 2024? Bien, el 2024 estamos en un mundo muy globalizado y que está en proceso de transformación muy profundo, ¿no? Con muchas incertidumbres. Lo que nos ha venido desde la pandemia es que no ha parado de surgir nuevas situaciones complejas, ¿no? En la sociedad, no solo el COVID que nos transformó, sino que luego todo seguido ya nos vino todo el problema de Ucrania, ahora todo el problema que está resurgiendo otra vez en Oriente Medio. Lo que sí es cierto es que lo que vemos es que Europa, el choque que ha tenido con Ucrania a nivel energético, de crisis energética, lo está poco a poco superando, con lo cual vemos una mejora a nivel de inflación, una estabilización de tipos de interés. Lo que nos preocupa es cómo va a afectar a nivel de turismo. España depende mucho del turismo, cómo va a afectar en el que viene el parón que existe en el centro de Europa a nivel económico, ¿no? Y que hay riesgos de que nos afecte en alguna medida, ¿no? Pero es un año de seguir evolucionando, positivo. Va a ser positivo con problemas a superar, pero con dificultades a trabajarlas, ¿no? Trabajarlas con enfoque positivo y mirando hacia adelante. ¿Cuántas personas, Luis, esperáis que pasen mañana por DIFCOM? Pues tenemos una inscripción de 1.500 personas en estos momentos, que no solo vienen presencialmente, que vemos que haya unas 600, 700 personas presencialmente, sino que también nos abrimos a que se pueda seguir por streaming, en directo, todas las mesas desde que empezamos a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con multitud de mesas. Tenemos más de 20 mesas temáticas concretas que hacemos repaso de todos los temas, cómo están y cómo van a evolucionar, ¿no? Que nos afectan a los financieros. Con lo cual, todos aquellos que no están apuntados, que vayan a la web de asset.es y se inscriban, que pueden seguirlo mañana online, por streaming. Lo que hacemos es no solo dar visibilidad al que está en directo, sino que también aquella persona que no puede trasladarse a Madrid y está en La Coruña o está en Sevilla o está en Granada, pues pueda también seguirlo de forma en vivo por streaming, ¿no? Pues nosotros sí que estaremos presentes en esta cita tan importante para los directores financieros. Luis Calaf, secretario general de Asset. Mucha suerte para mañana y muchas gracias por estar con nosotros en Capital. Gracias a vosotros. Nos vemos mañana. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Descubre, analiza, impulsa.
Digital Business en Capital Intereconomía. Once y media, esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de MiCA, vamos a hablar de las fintech, cómo se están posicionando ante el reto de cumplir con esa regulación, la regulación sobre cripto e infraestructuras del mercado basadas en blockchain. Me van a acompañar Pedro Méndez de Vigo, Gonzalo Navarro y Mariona Pericas. Pero antes de ello, repasamos la actualidad fintech, insurtech, blockchain, cripto, con Paco González, que es CEO de Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo va? Muy bien. Oye, muy entretenida durante los últimos días con el culebrón de Sam Altman. Terminó todo tal y como empezó, ¿no? Sí, tal cual. O sea, al final pasó lo que decían, que 2 días después de hablar tú y yo, pues readmitieron al bueno de Sam y se había anunciado que estaba en Microsoft, ya sabes. Uh-huh. ¿Qué ha pasado durante qué ha llevado otra vez a que le vuelvan a admitir dentro de la compañía? Pues mira, ha habido 2 factores principalmente que han llevado a esa readmisión. Lo primero, buena revolución en la granja, es decir, muchísimos empleados empezaron a pedir su readmisión y se calcula que aproximadamente el 95, son amplia mayoría, estarían preparando un documento para remitirlo al Consejo diciendo que si no se readmitía Sam Altman, pues ellos dimitirían y se irían en bloque a Microsoft, lo cual era una presión enorme. Y el segundo factor es la propia Microsoft, que claro, tiene el 49% de la compañía y aunque no tiene asiento en el Consejo, con un acuerdo ya cerrado con Sam Altman, empezó a presionar para preservar su inversión y que lo readmitieran. Es lógico, han metido más de $2 billones en la compañía, que quieran que dicha compañía vaya bien, ¿no? Entonces, eso que hablábamos el otro día de que la rama sin ánimo de lucro de OpenAI se había impuesto, ha quedado totalmente superado por la rama con ánimo de lucro. Pero vamos, como en las películas donde los malos se imponen, no digo que Microsoft sea malo, no me malentiendas, es una gran compañía, pero efectivamente, en este caso se ha impuesto claramente el lucro de la visión comercial, que es la que defendía Sam Altman. Y esto no es malo, lo he dicho un poco de broma al principio, pero a mí me parece una buena noticia porque esto impulsa la innovación y la velocidad. Claro, esto va a tener alguna consecuencia que tenemos que tener en cuenta en el funcionamiento de la compañía, ¿no? Lo primero es que la gestión va a tener que evolucionar, porque si vamos hacia una empresa que opera como una empresa cotizada, tendrán que profesionalizar un poco el consejo y eso va a hacer que haya cambios estructurales que tenemos que vigilar, ¿no? Y luego también hemos empoderado a Sam Altman. Tú fíjate lo reforzado que sale este señor después de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Y lo del proyecto secreto que podría tener OpenAI y que podría haber causado la salida, porque hay algunos medios que han hablado de que eso pondría en riesgo el futuro, incluso el presente de la humanidad. Sí, a ver, es correcto lo que dicen estos medios cuando se refieren a la AGI, que significa Artificial General Intelligence, es decir, cuando la inteligencia artificial adquiere las capacidades de un humano, que es de lo que va ese proyecto secreto, que es el proyecto Q-Star, o Q asterisco, como lo leeríamos en español, que dice que, bueno, OpenAI podría haber conseguido que la inteligencia artificial resolviera problemas de un chaval de 12 años, es decir, problemas matemáticos que estudiaría un chaval de 12 años. Esto parece una tontería, pero en términos de inteligencia artificial es un gran avance. ¿Esto pone en riesgo la humanidad per se? Hombre, yo creo que no. Yo creo que esto es lo típico, que los medios pues tienen que buscar explicaciones y tienen que adornar y tienen que escribir artículos como, oye, nosotros somos un medio, también lo hacemos, ¿no? Pero en realidad lo que debería preocuparnos es el ASI, el Artificial Superintelligence, que es la evolución futura de donde podría llegar la inteligencia artificial y que ponían de manifiesto en ese texto que se escribe en su momento definiendo la peligrosidad de la IA. Esto sería una especie de, por ponerlo en términos entendibles, Skynet, ¿no? Todos hemos visto Terminator. Eso sería una superinteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que estamos lejos todavía, claro. Y falta, ¿eh? Oye, ¿con Microsoft qué pasa? ¿Cómo queda entonces? Bueno, pues Microsoft yo creo que sale muy reforzado en la operación. El propio Satya Nadella, en una entrevista que he tenido ocasión de leer de nuestros compañeros del Español, pues decía que van a seguir apostando fuerte. La entrevista fue un día antes de todo el suceso y que van a reforzar su inversión. Claro, los actos que han llevado a cabo van en ese camino, reforzar su inversión, garantizar que
inteligencia artificial sigue desarrollándose y reforzar su propia compañía. No nos olvidemos de dos cosas. Microsoft no solamente es el mayor inversor de OpenAI y no va a querer que esa inversión se pierda, evidentemente, sino que además son su principal proveedor tecnológico. Y esto es porque la inversión que había hecho previamente Microsoft en supercomputación. Ese es el motivo por el que existe esta alianza. Son dos partners que están condenados a entenderse. Ya veremos si el día de mañana Microsoft incluso comprara OpenAI. Nunca se sabe, ¿no? ¿Y los programas de desarrollo de inteligencia artificial de Microsoft entonces? Pues hay quien dice que se van a frenar porque van a empezar a apostar por exteriorizarlos en OpenAI y hay quien dice que se van a reforzar por el mismo motivo. No está claro. Está claro que Copilot se basa en GPT, que es la tecnología OpenAI. Y yo creo que como parte de este cambio lo que veremos es integración de equipos. Es lo que dice el mercado. Pero yo creo que tenemos que esperar un par de semanitas para ver un poquito lo que hace Microsoft. Te mantendré súper informada, no te preocupes. Vale, y hay una noticia relacionada con todo esto. Aparece en Estados Unidos y en Reino Unido publicado que son unas directrices para que la inteligencia artificial sea segura por diseño. Esto a mí me suena a controlar la superinteligencia artificial que mencionábamos antes. ¿Esto es así? Exactamente así. Unas directivas, además se utiliza un término que se utiliza mucho en ciberseguridad, que es segura por diseño, o secure by design, o by default, lo podemos leer con esos términos en Internet. Y bueno, es un documento que firman, estos dos países lo promueven, pero en total 18 países y compañías como la propia OpenAI, Microsoft o Google. Es muy interesante. Y esto de segura por diseño, ¿qué significa? Pues mira, cuando hablamos de segura por diseño quiere decir que hemos desarrollado una pieza de software en el que hemos tenido en cuenta la seguridad en su propia concepción, ¿no? Entonces, claro, si te fijas, se utiliza algo que es muy interesante, que es una característica de una tecnología que conocemos muy bien, que es blockchain, que es la tecnología que últimamente más se menciona cuando hablamos de segura por diseño o segura por defecto. Entonces, lo que queremos es que estos modelos de autoaprendizaje pues estén controlados de tal forma que podamos verificarlos, ¿no? Recordemos que en 2017 Facebook creó una inteligencia artificial que en 48 horas había evolucionado tanto su propio lenguaje, su propio metalenguaje, que sus desarrolladores no entendían las evoluciones que había tenido y apagaron las máquinas. Pues lo que queremos es evitar esto. Queremos poder controlar y trazar todos los cambios que hace la inteligencia artificial cuando está evolucionando. Claro, controlar y trazar y que, por lo tanto, la base de datos no sea alterable. Eso es. Entonces, para evitar que la inteligencia artificial borre ese rastro, aquí viene muy bien una tecnología como blockchain, porque claro, son bloques que se añaden cada cierto tiempo, de forma constante, son totalmente inmutables y no alterables. Entonces, le daría esa seguridad por defecto. Y me gusta mucho que vuelva a salir blockchain como una alternativa para poder ayudarnos con una tecnología como inteligencia artificial. Y ahí me estás combinando las dos tecnologías, inteligencia artificial más blockchain. Eso es, y conseguiríamos tener un desarrollo más seguro. Yo creo que por ahí van los tiros. Yo personalmente, como gran fan de la tecnología blockchain, pienso que sería una utilización maravillosa y que nos daría seguridad. Claro, ahí me hablas de conseguiríamos en condicional o más en certeza, lo conseguiremos. Ya veremos. No sé si esto es marketing o realmente lo quieren hacer, ¿no? Ya veremos. ¿Tú qué crees? No sé, a mí me pierdo con tanta inteligencia, ¿eh? Esto me supera y me parece que va muy rápido, que yo necesito un nuevo repaso y ir un poquito más despacito. Paco González, CEO de Core Capital. ¿Esto da para una serie en Netflix? No, para todo un culebrón. Como las telenovelas, desde algo luego. Así, ¿no? De estos de 20 temporadas y cada temporada con 50 capítulos. O sea, y poco me parece. Desde luego. Madre mía. Y en tiempo real casi. Impresionante. Paco González, desde Core Capital. Oye, un placer. Cuídate. Hablamos la semana que viene. Cuídate, Susana. Chao. Un abrazo. Beso. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata del legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Bueno, menudo programa, si es que vamos disparados. Es lunes con las pilas cargadas al 100% y ahora hablamos de regulación sobre cripto e infraestructuras de mercado basadas en blockchain. Vamos a hablar de el reto que tienen por delante todas las fintech ante el cumplimiento de MiCA y del Pilot Regime. Me acompaña Pedro Méndez de Vigo. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es abogado de Kraken Digital Asset Exchange. Gonzalo Navarro. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tenía muchas Susana. ganas de conocerte. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, que es abogado experto en regulatorio financiero. Oye, ya sabes, cuando era pequeña mis padres siempre me decían, Susi, tienes que estudiar Derecho. Y yo que no. Pues que sí, no, para que mí. esto no. Oye, ¿cómo me arrepiento? Es que es muy bonito el derecho financiero. Sí, Totalmente, es muy totalmente, bonito. Está muy totalmente. pegado a la actualidad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, el mundo financiero es apasionante, además muy retador. Sí. Y bueno, recientemente me he incorporado como director de regulatorio financiero en Ontier. O sea que acabo de comenzar una nueva andadura. Bueno, pues nada, enhorabuena. Mariona Pericas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo en mi próxima vida voy a ser abogado. Sí, además especializada en el terreno financiero porque me parece que es muy movido, ¿no paráis? No paramos y además nos divertimos, que eso es fundamental. Sí, y además es uno de los sectores más regulados que hay en el mundo mundial. Para lo bueno y para lo malo, o sea que ahí estamos. Bueno, así no falta el trabajo, ¿no? Efectivamente. Tenemos al regulador que nos asfixia un poco, no nos da tiempo ya ni a estudiar, o sea, vamos un poco que vamos, o sea, a la carrera siempre. Bueno, Mariona Pericas es asociada principal de FinRec 360. Oye, ¿por qué esto de MiCA es tan importante? Hola, Susana. Pues MiCA tiene especial relevancia por una razón muy específica, y es que regula el mercado de criptoactivos. Como bien sabemos, el mercado de criptoactivos ha estado con poca regulación o con una regulación muy parcheada por mucho tiempo, y esto es una regulación europea que va a regular a nivel sistemático toda la regulación de criptoactivos en toda la Unión Europea de forma uniforme. Esto va a ser la primera a nivel mundial de esta envergadura. Y una de las grandes ventajas es que va a crear muchísima seguridad jurídica, y eso es importantísimo. ¿Regula el qué y qué no regula? Pues mira, yo aquí quiero hacer una diferenciación importante que es relativa a los instrumentos financieros, ¿vale? Hay que tener en cuenta que MiCA regula todo aquello que no sea considerado instrumento financiero. Esto es muy importante porque suele haber confusión por la gente que no es pues experta en la materia, y a la hora de, pues por ejemplo, emisiones de valores, o de valores me refiero a instrumentos financieros, o montar infraestructuras que estén destinadas a la negociación y liquidación de instrumentos financieros, pues hay que tener en cuenta otro tipo de normativa, que será básicamente la nueva Ley de Mercado de Valores, el Real Decreto que la desarrolla y el Pilot Regime o régimen piloto. ¿Que no regula entonces el qué? MiCA. Bueno, MiCA se ha dejado muchas cosas en el tintero, ¿no? Aunque es como coincido plenamente con Pedro, que ha sido un gran avance porque tenemos esta normativa que regula lo que es un criptoactivo, aunque en el fondo yo creo que lo que es un criptoactivo real, los juristas todavía podemos darle muchas vueltas, ¿no? ¿Qué deja fuera? Deja fuera los instrumentos financieros y en general todo aquello que tenía normativa propia, como uno de los temas que ahora está tan de moda, que son los depósitos tokenizados. Yeah. Eso lo deja fuera. Y luego deja fuera... depósitos tokenizados los deja fuera. Los deja fuera. ¿Por qué? Porque ya tienen normativa. Por ejemplo, también todo lo que son titulizaciones, incluso se habla de productos de seguros, o sea, todo lo que ya tiene una normativa
financiera propia queda excluido de MiCA. Y luego es importante también un gran tema, que para mí es de los más bonitos, que es el tema de los NFTs famosos, que han tenido algún boom arriba o abajo, que quedan fuera también, siempre y cuando sean únicos y no fungibles, pero tampoco sabemos todavía lo que es que sea único y no fungible, y eso ha quedado en deberes de los supervisores y reguladores estudiarlo con un poquito más de detalle y veremos si en MiCA 2 están o no están, ¿no? Y eso es lo que, ¿no?, principalmente ha dejado fuera. Porque MiCA 2, ¿para cuándo llegará? Bueno, a día de hoy ni siquiera hay un proyecto de MiCA 2, simplemente se habla de MiCA 2 como aquellas cosas que ha dejado MiCA un poco fuera, en cierta medida con un racional muy lógico, que es, oye, aquellas cosas donde el mercado está lo suficientemente maduro como para regularlo, vamos a regularlas, y aquellas donde aún no sabemos qué tipo de repercusión va a tener la regulación porque el mercado no está lo suficientemente maduro, vamos a no regularlas de momento. Y en MiCA 2, pues los NFT son uno de los puntos, pero el gran punto del que más se comenta cuando se habla de MiCA 2 son las finanzas descentralizadas. Y el staking, por ejemplo, porque el staking hay muchas dudas sobre si se asemeja a un depósito bancario o es ya... ¿Qué es staking? Pues el staking es una muy buena pregunta porque hay de distintas modalidades, pero a efectos de un usuario de a pie, ¿qué significa? Es que yo, oye, le pido a Kraken, custódiame mis criptomonedas y a cambio me vas dando unas rentabilidades. ¿Cómo saca esas rentabilidades? Puede ser a través de protocolos que funcionan, digamos, de manera con pruebas de staking, o también muchas veces porque participan en sistemas de finanzas descentralizadas dando préstamos o con distintas soluciones que te dan una rentabilidad. Entonces se asemejaba inicialmente a los depósitos y ahí un poco, ¿no? La EBA dijo, esto ya lo regularé yo, ¿no?, al principio, y ahora está un poco abierto a ver qué pasa con eso. Sí, un pequeño matiz únicamente, y es que cuando un usuario solicita la custodia de criptoactivos en un exchange, esta custodia normalmente se hace 1 a 1, es decir, esos activos se guardan de forma separada al resto y no se invierten en nada. Es cuando el usuario consiente explícitamente que algunos de sus activos se utilicen para staking, es decir, para que los preste a cambio de una rentabilidad, cuando se presta este servicio, solo bajo consentimiento expreso. Hombre, por supuesto, ¿eh? No, lo que pasa es que lo ponía como que es un servicio muy vinculado, ¿no? Y que realmente es extraño que lo hayan dejado fuera. Pero precisamente coincido con Pedro, que muchas de estas cuestiones es que le falta madurez, y ahí hay que por una vez, ¿no?, aplaudir que el regulador haya señalado estos hitos que le requerían un poquito más de observación, y han quedado algunos bien citados, ¿no? Incluso el Consejo Europeo publicó un papel después de MiCA diciendo, oye, todo esto lo tenemos que observar y ver cómo regular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que MiCA 2 lo veremos, pero a lo mejor en 3 años, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Es que esto va muy rápido, ¿no, Pedro? En algún momento en el futuro. Sí. A mí me gustaría ahondar en 2 cosas que ha señalado Pedro, que creo que son importantes. Uno, el tema de, bueno, ¿por qué no que estamos en un periodo de pruebas, ¿vale? Porque básicamente esto creo que es importante porque lo vincula con el pilot regime, ¿vale? En la exposición de motivos, de hecho, del reglamento de régimen piloto, pues el regulador expone que, bueno, pues que esto es un periodo de pruebas para ver cómo van a funcionar lo relevante que es las infraestructuras de mercado de valores basadas en la tecnología de registro distribuido, ¿no? Entonces, la importancia del régimen piloto es precisamente esa, es crear pues una infraestructura totalmente novedosa hasta ahora, que es todas las infraestructuras tradicionales que conocemos de mercados y de liquidación, pero basadas en esta tecnología que se llama como nueva, aunque realmente para mí no es nueva, sino que ya viene desde hace mucho tiempo, que es DLT, y probar cómo funcionan, ¿no? Esto es importante de cara a los inversores, porque al final no olvidemos, como hablamos al principio de la intervención, de que esto es un sector muy, muy, muy regulado, y de lo que trata el regulador es precisamente proteger al inversor minorista. De hecho, estas infraestructuras basadas en DLT, me refiero a las bolsas de valores, para que los oyentes lo entiendan, basadas en esta tecnología, pues al final lo que permiten, o lo que se espera que permitan, más bien es que el inversor directamente pueda comprar y vender en el mercado sin necesidad de intermediarios. Esto es un cambio totalmente novedoso respecto a las infraestructuras tradicionales, como en una bolsa en la que el usuario al final tiene que operar a través de una entidad financiera en la que abrirse su propia cuenta de valores, precisamente un poco al hilo de lo que decía Pedro,
para registrar sus valores distintos de los de la propia entidad. Esto es clave, ¿no? Esa separación entre cuenta propia y cuenta de cliente o inversor. Claro, y aquí los emisores de sus instrumentos financieros, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Sí, bueno, lo primero, la normativa respecto a criptoactivos y la de el Pilot Regime, que es de infraestructuras descentralizadas para el mundo financiero, son diferentes, ¿no? Y mientras que unos aplican a criptoactivos que no son instrumentos financieros, el Pilot Regime aplica infraestructuras de mercado para instrumentos financieros. Entonces es para permitir, bueno, como bien decía Gonzalo, en un mercado financiero tradicional, si alguien quiere comprar o vender acciones, por ejemplo, hay muchísimos intermediarios. Entonces se los tienes que comprar normalmente a un broker o lo compras a través de tu banco y luego ese lo que te hace es ejecutar la orden que le das. Esa orden después tiene que pasar por diferentes actores, entre ellos una cámara de contrapartida central. La función de esta normativa es permitir utilizar una tecnología nueva, innovadora, que es tecnología blockchain, para hacer toda esa transmisión de acciones, toda esa compraventa, sin o prácticamente sin intermediarios. Entonces, claro, para el usuario es muy atractivo porque le abarata muchísimo la adquisición de estos instrumentos financieros. Claro, ¿y para las entidades financieras? Para las entidades financieras también, porque no necesitan utilizar tanto intermediario y por otro lado pueden ofrecer un servicio más barato. ¿Para las entidades financieras también, Mariona? Bueno, es que lo primero es que tanto MiCA como el régimen piloto lo que es un mar de oportunidades para las entidades financieras. Es decir, y ellas lo están viendo así como y lo están viendo así y están, vamos, desde FinRec estamos trabajando con muchas de las entidades financieras precisamente para alcanzar esas oportunidades, ¿no?, que tanto MiCA como el régimen piloto les introduce. Porque por el lado de MiCA, ¿no?, y en esto, Pedro, no sé cómo lo verás, ¿no?, su visión probablemente sea muy rica también, es que MiCA pone como proveedor, digamos, que se le facilita, ¿no?, como que ya cumple con mucha norma y se le facilita mucho el camino a las entidades bancarias, ¿no?, y a las entidades financieras. Tienen como una posición bastante privilegiada en cuanto a que se presupone que ya cumplen con la normativa de conducta, de solvencia. Veremos cómo cumplen con lo demás, ¿no?, a nivel tecnológico, pero eso ya lo tienen. Y en cuanto al régimen piloto, por cómo funciona el régimen piloto, y es muy técnico y no vamos a aburrir a nadie, ¿no?, pero es verdad que las entidades financieras tienen una oportunidad muy interesante para convertirse en infraestructuras de mercado, por ejemplo, ¿no? El caso de Renta 4, que está participando a través del proyecto de Pembric, que creo que estuvieron aquí recientemente. Luego, adicionalmente, es verdad que el régimen piloto abre la exención explícita para que el inversor, digamos, minorista, acceda al mercado de forma directa, pero es cierto que también, y un poco lo que estamos trabajando es que hay miembros de mercado que seguirán existiendo porque es verdad que hay usuarios que quieren invertir pues de la mano de su banco, con lo cual estas entidades bancarias también tendrán la oportunidad de seguir siendo miembros, digamos, de mercados e intermediarios, con lo cual, vamos, yo creo que las entidades financieras tienen una oportunidad clarísima en el secundario. Uno, plantearse si quieren ser infraestructura porque está previsto ese camino en la norma. Segundo, porque pueden seguir siendo miembros. Tercero, porque creo que todas estas normativas lo que abren es la posibilidad de tener más emisiones, porque como decía Pedro, se abaratan costes. Abres más la opción de que más empresas se planteen emitir, con lo cual es más variedad para las entidades financieras. A más variedad, más poner en valor su asesoramiento, por ejemplo. Con lo cual, nosotros es que vemos infinidad de oportunidades, tanto en el mundo MiCA más punky, ¿no?, de los criptoactivos puro y duro, como en la parte, digamos, de estos security tokens que se llaman. Y luego, evidentemente, toda la parte de custodia, ¿no?, de custodia de estos criptoactivos en la parte, digamos, de MiCA, pero también la custodia de estos security tokens que en el fondo se custodian vía blockchain. Claro, porque las entidades financieras no están más en la parte punky, como dices tú, sino que están más en la parte de... En las dos. ¿Ah, sí? Al menos en la visión que tenemos en FinRec, creo que están en las dos. Es verdad que normalmente ves a los equipos de compliance más seguros, ¿no?, en el régimen piloto, más tranquilos, ¿no?, y a la parte de negocio, pues un poco en ambos lados. Creo que son dos normativas, son dos reglamentos europeos hermanos, ¿no?, que nacen a la vez y que creo que con distintos ritmos y con ámbitos de aplicación distintos, pero que creo que abren oportunidades a ambas para las entidades financieras. Yo creo que aquí efectivamente hay muchas oportunidades, pero también las entidades lógicamente se tienen que poner las pilas, ¿no?, digámoslo así, porque al final, bueno, pues lógicamente entrar en esta tipología nueva de negocios
pues exige una inversión tanto en tiempo como en recursos humanos y económicos importante. Por ejemplo, Pilot Regime, pues obviamente te exige pasar un proceso de autorización ad hoc específico para convertirte en una infraestructura de este tipo. Y eso lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿no? Oye, me queda un minuto. Broche de oro, un cierre para todos los oyentes que nos están escuchando y están viendo que esto va muy deprisa, que no podemos parpadear porque nos perdemos buena parte de la historia. Sí, mi cierre va a ir dedicado a MiCA. Y es que MiCA lo que permite en cierta medida son dos cosas, que es uno, crear seguridad jurídica en un mercado en el que, tradicionalmente no ha habido tanta, ¿no? Y esta seguridad jurídica va a permitir una adopción mayor por parte de los usuarios porque van a tener una mayor protección y transparencia en las condiciones del mercado. Y esto, por un lado, facilita el trabajo tanto a las entidades que prestan servicios y que las prestarán en MiCA, pero también a los usuarios. Mariona. Pues yo, siguiendo a Pedro, que coincido mucho, creo que estamos ante el año MiCA. Este 24 va a ser el año MiCA, va a ser el año de ver oportunidades y ver una industria que tiene la oportunidad de consolidarse y generar inversión y oportunidades a todos los niveles. Y también veremos el año de las nuevas infraestructuras de mercado haciendo más eficientes toda la industria. Gonzalo. Pues yo animo a todas las entidades financieras y no financieras y emisores a aprovechar todas estas oportunidades y a ponerse manos a la obra para lanzar estas infraestructuras. Pues Pedro Méndez de Vigo, desde Kraken Digital Asset Exchange, Gonzalo Navarro, desde Ontier, y Mariona Pericas, desde Finrec 360. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Os tengo mucha envidia, que lo sepáis. Gracias, hasta pronto. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.